El monumento a la revolución. Una mirada alterna. Por Ricardo García Galicia. Empezaremos diciendo que en la Ciudad de México el 20 de noviembre es el día en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana. Por tal motivo, existen dos inmuebles ubicados en la Plaza de la República que hacen que esta fecha no se olvide. Al contrario, se revalore cada día más. Uno de ellos es el Museo Nacional de la Revolución, el cual se inauguró precisamente el 20 de noviembre de 1986. Este se localiza estratégicamente en el sótano del Monumento a la Revolución. El museo tiene como la vocación de conservar, exponer, investigar y divulgar el patrimonio correspondiente al periodo histórico de la Revolución Mexicana. Recinto que en el año 2020 cumplió 34 años de recibir a sus miles de visitantes. El otro inmueble es el Monumento a la Revolución, cuya historia se describe muy minuciosamente en el Museo de Sitio del Museo Nacional de la Revolución, donde se explica a detalle desde sus orígenes hasta lo que con el paso del tiempo se llegó a convertir. Los visitantes del museo pueden ver los planos, proyectos y dibujos propuestos en sus diferentes etapas de construcción. Y como remate de esta información, al fondo de la sala se encuentra una impresionante maqueta de lo que sería el proyecto del Palacio Legislativo, en donde se puede observar el enorme inmueble que se pretendía construir, obra que en su parte central se conformaría de una cúpula que sobresaldría por su altura y dimensiones. Además, en la parte frontal del inmueble propuesto existiría una gran escalinata que conduciría a lo que sería un vistoso salón de pasos perdidos. Pero este colosal proyecto no se concluyó. Era un proyecto porfirista que ya se había iniciado en 1910 y que la lucha armada de la Revolución Mexicana detuvo. Una batalla que apenas dejó una estructura de acero abandonada en 1913. Cuando la revolución cesó, los proyectos comenzaron poco a poco a retomarse, y no es hasta el año de 1933 que el arquitecto Carlos Obregón Santacilia propuso aprovechar lo ya cimentado y transformar lo construido en un inmueble que conmemorara dicho movimiento. Y así es como se edifica precisamente el Monumento a la Revolución, como un símbolo de ese hecho histórico que convulsionó a todo el país y que con el paso del tiempo llegó a conformar una de las construcciones más representativas de la Ciudad de México. En el momento de su construcción, el estilo que imperaba era el Art Deco. Por consecuencia, al rescatar la estructura metálica, el monumento se dotó de una masividad con una estética simétrica y rectilínea, que destaca por sus 67 metros de altura y luce imponente por su ubicación en el centro de la Plaza de la República. El monumento está constituido de 4 enormes columnas que sostienen a su vez 4 arcos que soportan una doble cúpula. Además, la cúpula exterior está recubierta de láminas de cobre, por lo tanto, provocan un maravilloso y brillante juego de color con los efectos de la luz solar. Como remate de las columnas, en 1936, cada pechina fue decorada por el escultor mexicano Oliverio Martínez, quien para poder hacerlo tuvo que ganar un concurso y entre las especificaciones de la convocatoria se pedía que el monumento glorificara en abstracto la obra secular del pueblo y será erigido a la revolución de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Motivado por eso, Oliverio Martínez propuso 4 grupos de esculturas colosales que representan a la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. Y vaya que cumplió con su cometido, pues hasta el día de hoy el monumento es un punto de referencia para todos los capitalinos. El escultor
comentó en alguna ocasión que para la creación de sus esculturas tomó como modelos a los canteros, maestros de obras, a sus mujeres y a sus hijos, buscando más naturalidad para sus personajes, a lo que el propio arquitecto Obregón Santacilia comentó. El pueblo ha sentido el monumento, lo considera como cosa suya y encuentra en las figuras la representación de sí mismo. Fin de la cita. Por lo tanto, con relación a las esculturas, lo que realmente considero importante es que decoran estoicamente cada ángulo del monumento a la Revolución. Este monumento, por su excelente ubicación, se le toma en muchas ocasiones como un punto de reunión y ha sido testigo de infinidad de eventos masivos de todo tipo, como protestas, manifestaciones, ceremonias cívicas, pistas de hielo, eventos culturales y artísticos, exposiciones, ferias y muchas otras cosas más. La Plaza de la República es un amplio espacio con diferentes secciones, muy agradables para caminar, en donde se puede uno encontrar con personajes de todo tipo, como los jóvenes estudiantes que van a divertirse en las fuentes de la plaza. No se diga animales, los hay de todo tipo, hasta prehistóricos. Por consiguiente, es un espacio lleno de vida y movimiento. Y para corroborarlo, el Museo Nacional de la Revolución en alguna ocasión presentó una demostración de lucha libre, a la cual asistieron una gran cantidad de aficionados, convirtiendo la plaza en un ring al aire libre. Por lo que se puede decir sin ninguna duda que el monumento es uno de los inmuebles más concurridos y fotografiados de la Ciudad de México. Retomando el título de esta charla, voy a presentar ahora una mirada alterna del Monumento a la Revolución. En esta ocasión, descubriremos 3 propuestas diferentes de este inmueble. Una divertida y popular, otra clásica o tradicional, y por último, una alternativa o vanguardista. Obras en donde la creatividad y el estilo dependerán de la visión de los artistas. Para comenzar con la primera, la divertida, les comento que encontré de manera fortuita este icónico monumento en una portada de una revista de historietas, Memín Pingüín, cuyo personaje fue muy reconocido entre los seguidores de historietas. Fue creado por Yolanda Vargas Dulce y estuvo vigente desde 1943 hasta su última publicación en 2016. En la portada muestra al personaje principal caracterizado de revolucionario, con el tradicional globo de las historietas diciendo: "Les voy a contar cómo se hizo nuestra revolución". Es una edición del 2010, realizada expresamente para celebrar el centenario de la Revolución, como lo especifica en su encabezado. Para poder analizar los detalles de esta pieza, se tomará la imagen de una obra que se expuso en el Museo de Arte Popular en la exposición Villa y Zapata, una iconografía revolucionaria, la cual se inauguró el 25 de septiembre del 2010. En esta pieza, ya sin encabezados ni texto publicitario, muestra en primer plano, de manera divertida, como lo prometí, a Memín Pingüín con una camisa de manta, que por cierto le queda chica, y que hace juego con el típico calzón de manta, y de calzado no podían faltar los tradicionales guaraches de cuero. Para contextualizarlo en la escena, usa un sombrero de paja con la leyenda ¡Viva México! Además, porta una cartuchera, pero como es un niño, en lugar de balas lleva paletas de caramelo macizo, que se apronta a disparar con su portentosa arma infantil, una resortera. En segundo plano se encuentran las imágenes de los principales representantes de la Revolución Mexicana: Madero, Zapata y Villa. Y como tercer plano o fondo de la pieza se encuentra nuestro objeto de interés, el Monumento a la Revolución, el cual
Se encuentra bien delineado en un leve plano contrapicado, donde se pueden apreciar bien los elementos y colores característicos del inmueble. Todos los personajes están envueltos en una atmósfera etérea que va degradándose del color rojo indio, pasando por el naranja, hasta llegar a una mezcla abstracta de colores ocres y amarillos, dando la sensación de turbulencia, haciendo alusión a la revuelta de ese pasaje de la historia nacional. La segunda obra a analizar, que sería la clásica o tradicional, corresponde a una pintura de Jesús Enrique Emilio de la Helguera Espinosa, mejor conocido como Jesús Helguera, personaje que curiosamente nace en Chihuahua el 28 de mayo de 1910, coincidiendo precisamente en el año en que empieza la Revolución Mexicana. Como ilustrador, su labor creativa lo lleva a trabajar para la editorial Galas de México y en la cigarrera La Moderna, en donde sus más de 600 pinturas cobraron gran relevancia por los calendarios que publicaban estas empresas a mediados del siglo XX. Sus temas eran las tradiciones y las leyendas mexicanas. Los calendarios eran muy bien difundidos y aceptados por todo el país. Podría decirse que era muy raro el hogar o el negocio que no contara con este tipo de calendarios cada año. Aún hoy, que los medios electrónicos han desplazado a este tipo de calendarios típicos de una época, se pueden encontrar en un local en la esquina del Palacio de Minería, en la calle de Tacuba, esquina con Filomeno Mata. Con el paso del tiempo, las imágenes de estos calendarios han sido valoradas por los coleccionistas que han llegado a conformar un museo del calendario en la ciudad de Querétaro, donde Jesús Helguera ocupa un espacio especial dedicado a sus obras, imágenes que han llegado a ser un símbolo mexicano de orgullo e identidad nacional. De este artista seleccioné una pieza en donde aparece el motivo de esta charla, el monumento a la Revolución. La obra se titula La Patria. Es un óleo sobre tela de 1942. Está elaborada con mucha iconografía relacionada a los símbolos patrios. Su composición está construida a partir de un triángulo, en el cual se encuentran los personajes principales del primer plano. Al centro, como protagonista, una mujer que representa la patria, ataviada de un vestido blanco de tela satinada, muy largo, que le cubre más allá de sus pies. Ella, de una belleza serena, con trenzas muy largas, coronada con una guirnalda de laurel, sostiene con firmeza, con la mano derecha un asta que porta una bandera tricolor, y con la mano izquierda sostiene la otra parte de la bandera. Y ya que ésta representa a la nación, por respeto, jamás debe de tocar el suelo. La flanquean de su lado derecho un personaje ataviado de chinaco, cuyas manos reposan sobre una espada, símbolo de poder y valentía, mientras que del lado izquierdo se encuentra un campesino sentado y recargado sobre ella, quizá confiando en su protección. Este personaje sostiene sobre su regazo productos del campo como maíz y trigo, que son el sustento del pueblo. Es importante destacar que la base sobre la cual se encuentra la mujer es un bloque de piedra labrada que representa el escudo nacional, el águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. Como segundo plano, del lado del chinaco, se encuentra un cañón que representa las batallas. También hay un campesino con una yunta jalada por dos bueyes, que representan al pueblo. Mientras que del otro lado, un campesino sobre un tractor arando la tierra, representando la modernidad, y en la sombra, un oscuro maguey recuerda lo difícil de la vida rural. Como tercer plano, del lado derecho del cuadro, una iglesia barroca evocando la tradición y el pasado colonial, mientras del lado izquierdo, a la misma altura de la iglesia, equilibrando la imagen, se destaca el monumento a la Revolución como un memorial y símbolo prometedor del progreso de un futuro mejor. Por último,
como fondo, las nubes vaporosas conforman una imagen de la República Mexicana, que protege a la escena de la luminosidad del sol, y muy poco visibles se encuentran elementos casi imperceptibles pero trascendentales para el desarrollo del país. Junto a la iglesia, un tren con su estela de vapor que significa el avance de la modernidad. Lo mismo que la maquinaria al pie del monumento a la Revolución. Termino el análisis de esta pieza con dos comentarios. Carlos Monsiváis dijo: si las reproducciones de Helguera me conmueven, no soy del todo ajeno al arte, ya que representan las sensaciones placenteras de lo bonito. Fin de la cita. Y un comentario más de la doctora Elia Espinosa sobre la labor pictórica de Helguera. Es un trasfondo histórico y moral. Su obra es más de las heridas ideológicas que aún arden en nuestra sociedad y su historia. Él la cicatrizó con fantasía, sueño y ensueño, en la cálida cercanía del calendario sobre el muro. Fin de la cita. Por último, me gustaría mostrar una contraparte a la imagen academicista anterior, pero primero voy a presentar a su autor. Antonio Luquín nace en Guadalajara en 1959 y a partir de 1964 se traslada para radicar en la Ciudad de México. Estudió un año de arquitectura y después estudia la licenciatura en Historia del Arte. Trabajó en el Archivo Iconográfico Mexicano del siglo XX del Instituto Nacional de Bellas Artes y no es hasta 1990 que se dedica a trabajar en su obra como artista autodidacta. Sus obras son el reflejo de una sociedad confusa, contemporánea. Emplea imágenes icónicas reconocibles fácilmente, pero con un sentido futurista y hasta se podría decir tremendista. Sus piezas confrontan al espectador con vivencias de un trágico pasado no muy lejano o con un terrible futuro que suponemos, pero que no deseamos, ya que no sabemos en qué momento puede convertirse en realidad. A sus cuadros les sucede lo mismo que al arte contemporáneo. No a todos les gusta, pero precisamente en eso radica su efectividad, ya que provoca en el espectador algún tipo de sentimiento o sensación, y eso da la oportunidad al pintor de que su obra sea comentada y conocida por el público interesado en el arte emergente. La obra que seleccioné para esta investigación se llama Revolución Petrificada. En ella, el artista presenta en primer plano dos autos, al parecer desvalijados y estropeados, sin vidrios y uno de ellos hasta con la portezuela abierta. Los coches apuntan hacia el interior del cuadro, llevándonos al segundo plano, en donde se distinguen enormes bloques de piedra, que bien podría ser volcánica o de algún meteorito o cualquier material poroso. No se puede explicar su procedencia, pero están ahí y enmarcan o encierran al edificio protagonista de la obra, el Monumento a la Revolución. Al observarlo detenidamente, se puede apreciar que las columnas que sostienen al monumento parecen fracturadas, pero aún así mantienen firmemente en pie al inmueble. También se puede detectar que la cúpula está cuarteada, pero se mantiene en su lugar. Como último plano se encuentra una serie de edificios muy semejantes a los que rodean el lugar donde se localiza la Plaza de la República, pero la mayoría se encuentran dañados, ladeados, inacabados o destruidos. Es una imagen fatídica que destaca principalmente por la ausencia de seres vivos, convirtiendo la imagen en terrible, pues podría pronosticar el fin de la humanidad, convirtiendo todo en un gran cementerio de fierro y concreto. Además, la escena hace recordar las grandes afectaciones que nos han provocado los acontecimientos telúricos en la Ciudad de México y que han llevado al caos colectivo a los mexicanos, que lo han vivido y padecido en su momento. La relevancia de esta obra radica precisamente en eso, en recordarnos lo vulnerables que somos los seres humanos en situaciones de desastres naturales y que se encuentran frecuentemente fuera de nuestro control.
Y así concluyo esta pequeña investigación, esperando que a partir de ahora vean con otros ojos al Monumento a la Revolución y lo visiten para comprobar todo lo que les he comentado en esta mirada alterna. Y yo seguiré buscando más imágenes que puedan ampliar el inmenso abanico del arte sobre este monumento.